Quiero repasar rápidamente, mis hermanos, el método, porque es importante que este método es importante que lo tengamos en cuenta, porque la idea es que se vuelve repetitivo con cada texto que nosotros vayamos a trabajar. Ahora, estamos trabajando cartas, estamos trabajando una carta. Hay algunas cosas del método que se repiten para otro tipo de escrituras, ¿cierto? Narrativos y eso vamos a ir mirando y la idea es, pues, ojalá podamos abordar todos los géneros literarios. Pero la idea es que hay unos principios generales que vamos a aplicar para todos los tipos de géneros literarios. Ahorita el método está basado solamente en cartas, ¿listo? Solamente en cartas. Ahora, el método puede parecer dispendioso, porque claro, al principio como que, bueno, el tema de subrayar, de imprimir y todo eso, pero quiero que no se me asusten y como que, uy, o sea que eso lo voy a tener que hacer cada semana para poder predicar el domingo. No, esta primera parte, todo lo que hemos hecho hasta ahora, tiene que ver con toda la carta, antes de abordar texto por texto. Ya cuando lleguemos a texto por texto, ya vamos a mirar precisamente una metodología ya más específica y más que tiene que ver con esa porción de la escritura que voy a predicar el domingo. Entonces, ese método que vayamos a usar para eso, para esa pequeña parte, ese método es para eso, para cada semana sentarme y trabajar el texto, trabajar la porción que voy a predicar el siguiente domingo. Entonces, esta primera parte, esto que estamos hablando, es el método de toda la carta. Esto lo tenemos que hacer 1 mes, 2 meses antes de comenzar a predicar. O sea, este trabajo lo tenemos que comenzar a hacer desde mucho tiempo antes. ¿Sí? Si ustedes van a comenzar, usted dice, bueno, ya voy a terminar de predicar tal, y entonces en agosto o en septiembre voy a predicar tal carta, entonces, con un mes y medio de antelación, usted se sienta y desarrolla este método. La primera parte del método, quiero repetirla para que por favor la tengan ustedes bien ahí en sus mentes. La primera parte entonces es imprimir el texto. Ustedes lo hacen en Word y ténganlo guardado, no lo boten, no lo desechen, no lo hagan en Word y no lo guarden y déjenlo, no sé para qué me sirve, ya lo imprimí, no. Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ver, si ya lo habían guardado, les sirvió para volverlo a imprimir. Porque volverlo a imprimir se necesita. Hay veces 2, 3 veces uno lo vuelve a imprimir. Señor. ¿Puedo decir ahí una sugerencia? Sí. Qué bueno es imprimir el texto, plasmarlo en Word, pero copiarlo. O sea, copiarlo, escribirlo. No copy-paste, sino uno mismo escribirlo porque eso... En una carta como la filipense se puede hacer, es cortica, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no me imagino escribiendo Génesis o Isaías. ¿Cierto? O sea, es mucho más trabajo. Pero sí, claro, es bueno, digamos, ir leyendo y, sí, es bueno porque de paso, pues, estoy haciendo el ejercicio de leer la carta y de transcribirla. Y no le escribo los versículos. Y eso es importante, hermanos, porque como les decía, la exégesis de un libro y de un versículo no comienza con capítulo 1, versículo 1. La exégesis no comienza allí. No es, entonces voy a coger versículo 1 al 3 y voy a predicar este domingo. No, ahí no comienza la exégesis. La exégesis comienza con todo el libro, toda la carta, específicamente como estamos hablando. La idea es, entonces, como yo les sugerí, quítele capítulos, quítele versículos, organícelo por párrafos. Para el tema de los párrafos,
yo les sugerí, tengan en cuenta los signos de puntuación, más o menos de dónde a dónde va, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ustedes recuerdan Efesios va del capítulo 1, versículo 3, al versículo 13, 14 más o menos, y es solamente comas, comas, puntos y comas, y hasta el final hay un punto. O sea, todo eso es una unidad literaria. Entonces, la idea es por identificar eso. Ahora, yo les decía, el texto en griego no trae puntuación. El texto original, ustedes me entienden a qué me refiero. El texto original no trae signos de puntuación. Entonces, la puntuación que traiga la Reina Valera, la Biblia de las Américas, entonces es una puntuación sugerida. No es inspirada. No tenemos que tenerla como inspirada. Porque ustedes van a encontrar, y más adelante, cuando trabajemos ya textos un poco más pequeños, ustedes se van a dar cuenta que es importante mirar las diferentes versiones para ver qué sugiere Reina Valera, hasta dónde va, qué sugiere a las Américas, qué sugiere la Biblia textual, qué sugiere, bueno, las diferentes versiones. ¿Listos? Imprímalo, entonces quítele versículos, quítele capítulos, ¿cierto? Todos los números, organícelo por párrafos y deje espacios a los lados. Entonces usted va, digamos, está la hoja, entonces trate de dejarle un buen espacio, ¿sí ven? A los lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las lecturas usted puede ir escribiendo cosas acá. Necesita esos espacios. ¿Quiere ahorrar hojas? Entonces imprímalo por cara y cara. Si quiere ahorrar hojas. Listo. El segundo paso es subrayar con colores. Ahora, en esto, permítame que tengo acá para que ustedes se den cuenta la importancia. Cuando subrayamos con colores, por ejemplo, usamos el color negro, subrayamos los nombres, pronombres, todo lo que tiene que ver con el autor, ¿cierto? El pronombre yo, el nombre Pablo, por ejemplo, en la carta de Filipenses, mi, pronombres posesivos, mi, me, ¿cierto? Los verbos que tienen que hablar en primera persona, tienen que ver con el autor, ¿cierto? Los verbos en primera persona singular, ¿cierto? Entonces, todo esto nos ayuda a detectar precisamente estas cosas. Por ejemplo, ¿qué detectamos en cuanto al tema de el autor? Esto lo hicimos con color negro, ¿no? Espera un momentico. El autor, y ustedes miren ahorita lo que les voy a ir preguntando. Con negro, el autor. De aquí usted debe extraer la información del autor. Si el autor estaba solo, si estaba con alguien. Quiero que hagan un ejercicio ahí. Ustedes ya tienen, me imagino, ya tienen subrayado. Por favor, miren en su texto subrayado. Solamente lea los pedacitos donde está en negro. Y dígame qué podemos comenzar a extraer de allí. Está haciendo una recordancia. Primero leanlo todo. Todos los que están en negro. Solamente los que están en negro.
No, no lea toda la carta, ¿no? Solamente lo que está en negro. Solo lo que está subrayado en negro. Si usted lo subraya, todo lo que subrayó en negro, usted lo lee, usted puede extraer mucha información del autor. La idea es condensar esa información. Entonces, usted va en otra hoja de Word, usted va a colocar, ¿cierto?, datos acerca del autor. Entonces, por ejemplo, situación del autor. Prisiones. ¿Qué más? Es siervo. ¿Qué más? Angustias, preocupaciones. Pues hay varias palabras que critican o sea, ajá, exacto. Pero solamente tienen que ver con el autor. Afectos. Afectos, ¿cierto? Mis oraciones. Oraciones. Está hablando de sus ruegos, ¿cierto? Acompañantes. Compañeros del autor. Anhelos. ¿Ah? Anhelos. Anhelos. Vivencias. ¿Cuál es el deseo, por ejemplo, de Pablo en la carta a los Filipenses? ¿Sí? Tiene deseo de visitarlos, tiene deseo de visitarlos, tiene deseos personales. ¿Sí? ¿Conoce los destinatarios o no los conoce? Sí, los conoce. La carta nos dice, ¿cierto? ¿Qué relación tiene con los destinatarios? Ahí ya miramos el color verde. En el color verde comenzamos a mirar todo lo que está relacionado con el autor y los destinatarios y entonces comenzamos a detectar, ¿sí? Entonces, en este punto, después de que usted haya hecho la tarea, entonces en una hoja escriban datos del autor y usted entonces coloca situación del autor, preocupaciones del autor, peticiones, expresiones, acompañantes, deseos, deseo de visitarlos, deseos personales, qué conocimiento tenía de los destinatarios. O sea, usted va a condensar ahí en Word, en su laptop, en su computador, va a condensar todo lo que tenga que ver con el autor. Sea Pablo, sea Juan, sea el que sea, Pedro. Se va a morir. Ah, pero ¿en qué sentido? No como alguien que quería suicidarse. No, exacto. Entonces, ¿en qué sentido? Todo eso la idea es que todo eso que usted subrayó en negro, condénselo, escríbalo en Word. Luego, en segundo lugar, escriba todos los datos de los destinatarios. Esto lo subrayamos con color rojo, ¿no? Echen una leidita rápida a los destinatarios, por lo que usted subrayó con rojo. Solamente lo que subrayó con rojo.
Recuerden que allí señalamos todos los pronombres, vosotros, vuestro, todos los verbos en primera persona, digo en segunda persona plural. Al señalar eso también, digamos, aquí, digamos, el cuerpo de la humillación nuestra. Nuestra, ahí es en verde nuestra. Verde, porque verde tiene que ver el autor con los destinatarios. ¿Señor? Pronombres y verbos, por ejemplo, yo tengo acá todos los santos en el versículo 1, en Filipos, obispos y diáconos, vosotros, gracia y paz a vosotros, vosotros es pronombre. Dice, me acuerdo, de vosotros, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión, que comenzó en vosotros, me es junto sentir de todos vosotros, ¿cierto? Confirmación y evangelio dice, todos vosotros sois participantes. Sí, todos esos, por ejemplo, verbos como sepáis, tiene que ver con ellos, ¿cierto? Sepáis, verbos. Seáis sinceros e irreprensibles, eso tiene que ver con ellos. No hagáis, ellos. Todos esos son verbos, pronombres que tienen que ver con los destinatarios. ¿Listos? Situación de los destinatarios. Ahí podemos ver la situación. Si estaban en persecución, si más bien la iglesia estaba en tranquilidad, si la iglesia tenía problemas externos, ¿cierto? Podemos de ahí extraer alguna cosa de la ubicación, de pronto, el contexto cultural, social. La idea es, si no nos da esa información en la misma carta, podemos ir luego ahí sí a ayudas externas. Por ejemplo, como que, antes de ir a los comentarios y esto, la misma Biblia. Entonces yo puedo buscar en el libro de Hechos cuándo se fundó la iglesia de Filipos, quién la fundó. ¿Sí? O sea, toda esa información, antes de salir de la Biblia, primero la debo encontrar en la misma Biblia. Primero, toda esa información. Ya tengo aquí subrayado, entonces de ahí comienzo a extraer. También de ahí puedo extraer la situación espiritual de la iglesia. ¿Qué situación espiritual, en qué situación se encontraba? ¿Qué relación tenían con el autor, buena o mala? Toda esa información yo tengo que extraerla de la carta. Si tenían una buena relación, si no tenían una buena relación. Por ejemplo, hay cartas como Corintios, la segunda Corintios, donde parece que las cosas no están bien entre Pablo y ellos, ¿cierto? Y otros así, como hay otras, por ejemplo, esta carta, Pablo está muy tranquilo, como que los ama y como que sí, todo bien y ellos también lo aman, o sea, todo está bien, pero todo eso debo subrayarlo. Problemas de los destinatarios, ¿qué problemas tenían ellos dentro de la iglesia? Problemas doctrinales, problemas prácticos, problemas entre hermanos, peleas internas, toda esa información yo la puedo extraer de la misma carta. Y ya ahí sí, ya puedo, cuando ya hayas subrayado eso, ya hayas traído, ahí sí, como les digo, entonces consulten el libro de Hechos, consulten, miren a ver si por allá Pablo menciona los filipenses en otra parte, en otra carta, ¿sí? Consulten, escuchen esto, es importante, los nombres que se dicen allí. Epafrodito, mire si Epafrodito aparece en otra carta, si Timoteo, si estos otros personajes que menciona aparecen en otra carta, y investigue un poquito sobre ellos. Por ejemplo, Demas aparece en algunas, como en 2 o 3, la menciona hasta que ya finalmente aparece Demas, se torció Demas. Pero eso es importante, ¿cómo llamó a Demas? Si yo estoy predicando, no recuerdo en qué carta está, creo que en Colosenses o no recuerdo, y mencionó a Demas, yo tengo que tener en cuenta ese Demas, y tengo que entender que en otra parte dice que Demas se fue amando más este mundo. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Pero allí, por ejemplo, cuando tomamos a Demas como ejemplo, tenemos que ubicarlo también en las circunstancias en que está ganando. Claro. Si en ese momento todavía no se ha torcido. Claro.
Claro, en ese momento tengo que tenerlo en cuenta que es considerable hermano. Y de pronto hasta te puedo extraer de ahí, mire, Pablo veía además como, y lo llama de esta manera, ¿sí me entender? O sea, eso es importante. Otra cosa importante es, dentro de esto, mire, la comunidad está compuesta de judíos, gentiles, todos son judíos, todos son gentiles, o hay de ambas partes, ¿cierto? Todos estos datos, todos se los extraen con el color rojo y, como ya les dije, con otros. Luego escriba todos los datos acerca del Señor y el Evangelio. Esto lo subrayamos con color azul, ¿recuerdan? Entonces, por favor, échenle una leidita rápida ahí a todo lo que usted subrayó con color azul. Sí, por el camino. No. ¿Será que escribió? Siete. Bueno, no, mentiras. Está de la iglesia, es que estamos, como estamos grabando, están de la iglesia, un hermano grabando y está otro hermano conectado. Está en Julián, Dani, Jorge. ¿Sí? No, bueno, no, ¿listo, hermanos?
¿Qué extraemos de este color azul? Extraemos qué atributos, por ejemplo, resalta el autor acerca del Señor: la santidad, la justicia, el amor. ¿Qué aspectos del Evangelio señala también el autor? Entonces, en cuanto al Señor, ¿qué aspectos en cuanto al Señor? De sus atributos. Y en cuanto al Evangelio, ¿qué aspectos del Evangelio? Si está resaltando más la justificación, más la santificación, más la glorificación, si está resaltando más el sufrimiento a causa del Evangelio, si resalta más acerca de la predicación. Todo esto nos va a ayudar a encontrarle el tinte. Aquí hablamos ya en este método histórico, gramático, histórico, redentivo, ¿cierto? Estamos ya aquí resaltando la parte redentiva, lo que tiene que ver con el Evangelio. Y ya aquí entonces como que vamos encontrándole el sabor, el sazón, ¿cierto? La intención del autor. Por ejemplo, como les decía la vez pasada, Pablo resalta a Cristo como siervo y habla del siervo sufriente, del siervo humillado, pero luego el siervo exaltado. Entonces, cuando dice haya en vosotros el mismo sentir, ¿cuál es ese sentir? ¿Cuál es esa mentalidad que debemos tener? Pues la mentalidad de siervos. Pero dice que por ahí hay algunos que están buscando lo suyo, que solamente sirven a sus vientres. ¿Sí ven la palabra servicio? Sirven a sus vientres. ¿Sí ven cómo cobra sentido lo que hablábamos ahorita? Cobra mucho más significado en las palabras. Ya no solamente es la sintaxis, la semántica sola de la palabra, de la oración, sino ya un poco más allá, más hacia el fondo. Y eso entonces nos va a ayudar a que cuando estemos predicando sobre, por ejemplo, dice que sirven a sus vientres. Yo ya tengo en mente qué es lo que Pablo está diciendo y qué es lo que está recalcando. Mire, ellos no sirven a Cristo. Ellos no tienen el mismo espíritu de Cristo, el espíritu de servicio. No tienen la misma intención, no tienen la misma mentalidad, el mismo sentir de Cristo. Ellos tienen otra intención, ellos sirven a Cristo con otras intenciones. Y claro, y lo relaciono con, bueno, ¿y por qué predican a Cristo? Algunos lo predican por vanagloria. ¿Sí? De toda esa información que yo traigo, ¿de dónde la traigo? De la misma carta. Yo no estoy hablando nada que el autor no tenga en mente, lo que decía el pastor Alex. La idea es meternos en la mente del autor. Y la mente del autor es del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu que inspiró la carta. Es el Espíritu que puso esas palabras. Es el Espíritu quien llevó a Pablo a hablar. ¿En dónde más se habla de esta manera como en el capítulo 2 de Cristo? ¿En qué otro texto? Quizás hay otros. Isaías quizás habla de ese siervo sufriente, ¿cierto? Ahora puedo alimentarme de eso. Puedo quizás pensar que Pablo tenía en mente el texto de Isaías, de ese siervo sufriente, de Isaías. Porque hay aspectos, por ejemplo, en la carta de Santiago, hay aspectos de Santiago allí del Sermón del Monte. ¿Cierto? O sea, eso no me ayuda. Claro, primero respetando la carta, primero mirando la carta y luego sí ya puedo. Tiene que ser algo muy similar, porque quiero garantiza que Pablo estuviese pensando en Isaías. Tiene que ser algo muy similar, puntual. No, ¿y qué nos puede garantizar? Bueno, el mismo texto. Si yo encuentro algunas palabras o una frase que esté, entonces Pablo está teniendo en mente en ese momento Isaías. Y el hacerlo serviría como un texto de apoyo para sustentarlo, ¿cierto? Aún en mi predicación yo puedo quizás citar un texto de Isaías y lo hago con tranquilidad. ¿Por qué? Porque sé que no estoy forzándolo ni metiéndolo ahí como ni siquiera argumentando porque es que me parece, no, es que yo después de haber leído toda la carta, de haber hecho todo este ejercicio,
puedo con toda tranquilidad hacerlo. Pero no hace de algo que Pablo le estaba... No necesariamente tengo que hacer algo, pero puedo citarlo. Y sé que está en el mismo espíritu. Miren toda esta información. Todo esto, vuelvo y digo, ¿qué es lo? Bueno, le doy gracias al Señor por este método, porque en otras metodologías me enseñaban a trabajar el texto, la porción, pero se corría el riesgo de no tener en cuenta todo lo que está detrás de ese texto. Sí, usted puede coger los 4 o 5 versículos y trabajarlos muy bien, y qué bueno. Pero, cobra mucho más sentido y cobra mucho más sabor, y el sabor original cuando estoy mirando todo el panorama. El problema es, no recuerdo qué autor habla, creo que es Sugel y otro autor, no recuerdo, en otra parte lo leí. El problema es cuando me concentro, me olvido del bosque y solamente me concentro en un árbol. Tengo que tener en cuenta el bosque y el árbol. La idea es, aquí estamos mirando el bosque completo, la forma del bosque, para luego sí entonces entrar al árbol como tal. ¿Listo? Sigamos. Luego vamos a escribir los datos acerca del propósito. Acerca del propósito de la carta. Esto lo subrayamos con color café. ¿Recuerda? Todas esas palabras de por tanto, por lo cual, ¿sí? ¿Qué otras palabras? ¿Para qué? Para que sepáis, ¿sí? Todas estas es un poco más difícil detectarlas, pero ya después de haber hecho 3 lecturas, porque ya aquí ya he hecho 3 lecturas, una con negro, una con rojo, una con azul. Ya cuando ya lo he leído, entonces ya puedo detectar más fácilmente el propósito. Pues ya subrayamos esas palabras que estén en café, o esas expresiones que nos hablan más de ese propósito. Aquí la idea es extraer, escúcheme muy bien a esto, extraer qué motivó al autor a escribir la carta. ¿Qué motivó al autor para escribir esta carta? Por ejemplo, ustedes que ya hicieron el ejercicio con Filipenses, ¿qué motivó a Pablo a escribir la carta? Sí. ¿Qué más? Bueno, además del amor propio con los hermanos. Sí, lógicamente. Exhortar, animar a los hermanos. Sí. ¿Qué más? Salvaguardar. Pablo hace una distinción, sí. Giovanni, eso lo escuché en alguna parte. Pablo, por ejemplo, con la carta a los Filipenses, uno se da cuenta que él quiere decirles a los hermanos: ustedes y nosotros somos de este lado. Nosotros somos los que tenemos y servimos a Cristo y servimos al Evangelio con una intención sana, pura, y hay otros que no. O sea, él quiere hacer una distinción y quiere decirles: yo creo que ustedes son de este lado. Por eso él les dice: el que comenzó en la obra en vosotros la perfeccionará. Dice: como me es justo sentir esto de vosotros. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo: esto que estoy diciendo es porque de verdad tengo convicción de la obra del Señor en ustedes. Miren cómo puedo interpretar esa partecita con toda la carta. Yo creo que ustedes son de este lado, guardados de los perros. Y él les quiere señalar a esos perros. Y esos perros son los que sirven a sus propios vientres. Esos perros son los que predican a Cristo por otras cosas. Esos perros son los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, dice Pablo. ¿Sí?
Entonces, toda esa información, ¿de dónde la saco? La misma carta y señalando esto. Entonces, aquí ustedes escriban eso. ¿Qué motivó al autor? ¿Qué temas aborda? También, por favor, escriban ahí. ¿Qué temas aborda el autor en la carta? Esto es muy importante porque el tema es importante. Los temas en general y el tema, como centrarme. El tema como central y los temas subsecuentes. Aquí también va a tener en cuenta las palabras repetidas. Esas las subrayamos con color naranja, ¿recuerdan? Con color naranja. Entonces, lo que está con café y con naranja, que usted subrayó, las palabras repetidas, que usted consideró que se repiten varias veces, entonces usted las subrayó con naranja aquí. Y esto le va a ayudar a encontrar ese tema y esos subtemas. Esa intención, esa motivación del autor. Como les digo, todo este trabajo parece dispendioso, pero esto se hace una sola vez. Cuando usted ya haya hecho esto, de ahí para allá con toda tranquilidad puede comenzar a predicar. Porque ya lo hizo, ya le ocupó algunas semanas, ya usted extrae toda esta información, la escribe para que la tenga siempre en cuenta. De vez en cuando, ojalá semanalmente, le eche una leidita a usted todo esto que escribió, lo tiene en un Word aparte, y luego entonces si vaya a los 3 o 4 versículos que vaya a predicar y ya teniendo en cuenta todas estas cosas. Le va a ayudar a usted bastante. Luego, vamos en el propósito. Luego, y esto ya es la parte que vamos a trabajar ahorita. Con el que usted trabaja, si trabaja en limpio, yo les dije que trajeran uno limpio. Por favor, subraye con 2 colores nomás. Vamos a trabajar 2 colores nomás. Subraye solamente los verbos. Escúchenme bien, solamente van a subrayar solamente los verbos. Los verbos tienen modos. Los más comunes, los más que ahorita salieron como más, pero los más que nosotros trabajamos. Está el indicativo, el imperativo y el subjuntivo. Pablo dice, algo que encontré en es que Pablo usa bastante el subjuntivo. El subjuntivo es una acción que no es ni concreta, ni es algo que se está mandando, sino es como más bien un deseo, una posibilidad. Por eso es subjuntivo, ¿cierto? Como subjetivo, como que sí, como que no. Señale, yo les había dicho que con 2 colores, pero si pueden identificar los subjuntivos, señálenlos también. Entonces, señale los indicativos. ¿Qué son los indicativos? Verbos en indicativos, afirmaciones, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, gracias. En el primer versículo, están. Ese es un verbo en indicativo. Está indicando, está afirmando, ¿cierto? Dice a todos los santos en Cristo Jesús, que están. ¿Está afirmando? Sí, está afirmando. ¿Sí? Doy gracias, está afirmando, son afirmaciones, ¿cierto? Por eso es en modo indicativo, indica. El modo imperativo, por ejemplo, está el que dice quiero. Eso es en el griego, aquí no se ve tanto, pero en el griego se ve que es una orden. Quiero que sepan, ¿sí? Quiero que sepan. Está mandando, por ejemplo, más adelante dice, nada hagáis, o compórtense como es digno, ¿cierto? Esas son órdenes, son mandamientos. Y subjuntivos son algunas que tienen que ver con deseos. Por ejemplo,
Pido. Señor. Pido. ¿Ido? Pido. Pido. Sí, pido está en subjuntivo. Es un deseo. ¿Sí? Esos son el subjuntivo. Entonces, hagan ahí la... Quiero ir. Quiero ir también es subjuntivo. También habla de un deseo. Es una posibilidad, no es algo que ya se hizo o se va a hacer, sino es algo que es una posibilidad. Todos los verbos, todos los que son verbos. Bueno, sí, y, por ejemplo, cuando es en tercera persona, en este caso de hacia Cristo, Si es un verbo igual, no importa. perfeccionarás también Jesucristo. Eso es un verbo y es es indicativo. Eso es una realidad. Así está en el futuro, pero es una realidad. Comenzó. También es una afirmación.
¿En qué capítulo van? ¿O en qué hoja? ¿Qué hoja van? Nada menos en la segunda, tercera, pues porque el tiempo nos va corriendo, entonces la idea es mostrarles qué hacemos con esto, porque esto es importante. ¿Listos? Entonces miren por favor un momentico aquí que es importante. Este otro trabajo que estamos haciendo es sumamente importante, el tema de los verbos, porque que lo escribo aquí porque no los tengo aquí escrito para que lo tengan ahí en sus apuntes. Imperativo y indicativo. Es importante, mis hermanos, porque resulta que este subrayar nos va a ayudar a encontrar el flujo de pensamiento del autor. El flujo de pensamiento. Y con esto va a ser más fácil estructurar ya la carta. Porque hay cambios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Finalizando el capítulo 2, él dice enviar varias veces. Espero en el Señor Jesús, enviados pronto a Timoteo. Habla de él, que yo también esté, a ninguno tengo, se interese, ya conocéis, ha servido, espero, otra vez usa la palabra espero, enviaros, yo vea, confío, iré, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, ¿cierto? Él se angustió, había oído, Dios tuvo que yo no tuviese, así que envío, mire que se utiliza la palabra enviar como 4 o 5 veces en esa parte. Entonces, esa es una unidad de pensamiento. Esa es una unidad. No sé el versículo, pero sé que está en el capítulo 2 porque escribí los capítulos, sí, en lápiz. Sé que finalizando el capítulo 2 comienza una parte donde Pablo habla de que les envía a Timoteo, de que envió a Epafrodito y de que él quiere ir. 19 al finalizar el capítulo, ¿cierto? 19 en adelante. ¿Sí? Entonces, esa es una unidad. Entonces, ahí ya puedo comenzar a detectar esas unidades. Pasamos de lo macro, que es toda la carta, a unidades más pequeñas. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, de acuerdo a lo que ustedes hicieron la tarea, ¿dónde comienza la primera parte y dónde termina? ¿Hasta dónde una unidad de pensamiento? Lean, por favor, o mírenlo ahí, de acuerdo con lo que subrayaron con colores. Ve el color que haya usado para los verbos. Lea los verbos y dígame hasta dónde más o menos cree que va la primera parte. Yo ya hice una estructura con este trabajo, ya hice una estructura. ¿Los primeros versículos? No, vamos a hablar de capítulo 1 solamente y la primera parte. ¿Cuál sería la primera parte? De Pablo hasta Jesucristo. Un saludo. 1 y 2. Primeros 2 versículos, creo que son 2 versículos. El caso es que esa primera parte es una porción. Es la salutación inicial. ¿Cierto? ¿Le llaman? ¿Cómo es? ¿El epílogo? Epílogo creo que se le llama. ¿Cierto? Listo. La segunda parte, ¿de dónde a dónde iría? Miren los verbos. Te doy gracias hasta dónde.
hasta la alabanza de Dios. ¿Por qué? Estamos guiando. ¿Y qué está hablando ahí? ¿Qué son peticiones? Peticiones, oraciones, ¿cierto? ¿Qué nos puede decir que hasta ahí? Porque ahí en la siguiente que cambia. ¿Qué encontramos en la siguiente? Que como que cambia, como que ya no es lo mismo. Que aprenden en el sentido de que aprenden. Ajá. Comienza a hablar como más bien de una situación ya de él. Primero está hablando de ruega por ellos, ora por ellos, pido en oración, otra vez vuelve y dice, hasta donde dice para la gloria y alabanza de Dios. Hasta ahí hay una unidad. ¿Sí lo ven? La segunda unidad, la tercera unidad. Desde quiero que se parezca hasta dónde. Miren los verbos. Está en mí. ¿Señor? Está en mí. ¿Está en mí? No lo entiendo. La tiene. O sea, versículo 12 a 29. No tengo versículos, dígame ¿Cómo? Quiero que sepan. Sí, quiero que sepáis. ¿Y termina en? Antes de comenzar el capítulo 2, o sea, el versículo del capítulo 2, que hay en mí. ¿Qué dicen los demás? Vamos a mirar. A cómo se refiere a como Pablo le dice a la vez quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias que tenían usuario de cada mañana, el mayor no resuelve el evangelio. Y el versículo 29 termina diciendo, porque ustedes, perdón, 30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, y ahora oyen que está en mí. Así es. Ajá. ¿De acuerdo? Miren los verbos. Entonces, me han sucedido, han redundado, se han hecho, han cobrado ánimo, han hablado, predican. Estoy pensando añadir, sabiendo, él es anunciado. Esto resultará, no seré avergonzado, será magnificado. No sé qué escoger. Teniendo el deseo de partir, quedarme, sé que quedaré, permaneceré, sea que vaya a veros, oiga de vosotros, combatiendo, es indicio, os es concedido, creáis, padezcáis, teniendo, habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Como dice el pastor Alex, cierra, ¿cierto?, esa unidad ahí. En la otra, comienza con un por tanto. Escuchen, eso es importante. Esos conectores son importantes, porque esos conectores es lo que viene diciendo y ahora lo que quiere de ellos. Si ustedes se dan cuenta, yo subrayé con morado los imperativos. Aquí ya comienzan a haber muchos imperativos. Aquí ya entonces, nada hagáis por contienda, no mirando, estimando, haya pues, ¿cierto? Ocupaos en vuestra salvación, haced todo sin murmuración. ¿Sí? Entonces ya comienzan varios imperativos. Entonces comienza uno a detectar esas unidades literarias. ¿Sí lo ven? Vamos a dejar hasta ahí. Ya nos llegó la mediodía. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario adicional, algo. Este es un ejercicio que toca repetitivo. Y en la medida que se va haciendo, pues ya es mucho más fácil cada vez. Como les digo, esto se hace al principio. Aquí quedamos en una parte todavía. Nos falta todavía
subrayar algunos temas, ya los temas, subtemas, después lo vamos a mirar y luego vamos a entrar a la estructura. Ya cuando terminemos con la estructura, elaboramos la estructura y después de elaborar la estructura, vamos entonces ya a entrar en los pasajes más pequeños. ¿Amén? ¿Cómo les parece hasta aquí el método? Si les es útil, si les sirve para sus labores, que sobre todo es lo que la verdad es. Yo he tratado de buscar libros o autores que le ayuden a uno en esto, pero realmente no hay mucho. No hay mucho o no hay prácticamente. Hay unos que son muy buenos, pero en unidades pequeñas. Entonces, mire, coja el texto y haga esto, pero no enseña toda esta labor del cómo hago con toda la carta, porque como yo les decía, ustedes, yo les dije la vez pasada, ustedes pueden coger una estructura que está en la Biblia de MacArthur o en un comentario, pero lo mejor es uno mismo hacer la estructura y además, si usted se da cuenta, usted ya cuando vaya a ir a las partes más pequeñas, la estructura sola no le ayuda. Si usted coge la estructura de un comentarista, pero si usted ya va con su propia estructura, porque usted la trabajó, usted ya sabe en qué parte del bosque usted se va a meter. Ya tiene el mapa del bosque y usted no se va a perder. Y no va a decir nada que quizás de pronto contradiga lo que usted predicó hoy, y resulta que para el capítulo 2 o 3 se encontró con una cosa como distinta, entonces, ¿cómo encajo lo que dije ya ahí? No, usted va a ir a los primeros versículos y ya tiene en mente todo el resto del bosque. Tiene el mapa de todo el resto del bosque. Amén. Pastor, una oración. Únjanos, no sé, con su unción. Gracias, hermano. Para los hermanos, ¿aquí me están escuchando? Sí, señor. Hermanos, recuerden que ya se están venciendo los plazos para los trabajos. Hermanos, se están venciendo los plazos para los trabajos y recuerden también que el libro del